Hemos intentado pues explicar lo que ocurre con la inflación en meses recientes y bueno, pues también hemos dado cuenta las buenas noticias, quizá un poco lento, pero se está notando ya una desaceleración en los índices inflacionarios, pero qué mejor que platicarlo con los especialistas para que nos den un panorama más amplio sobre lo que estamos viviendo en términos inflacionarios. Por ello, agradezco la comunicación con Brenda Flores. Ella es investigadora de análisis económico de México. ¿Cómo vamos? Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Hola Carlos, muy buenas noches. Brenda, pues sin duda hay signos positivos en cuanto a los índices inflacionarios. Recientemente se dio el reporte de la primera quincena de abril, estamos en 6,24 a tasa anual. ¿Cuál es la lectura que le podemos dar a esta cifra después de lo que vivimos en 2022 y todavía a inicio de 2023, Brenda? Sí, pues definitivamente es un dato positivo. Primero, por dos lados. Primero, porque es el punto más bajo desde octubre de 2021, entonces es bueno ver esa tendencia a la baja que se había esperado desde hace meses, pero por ejemplo en enero nos había sorprendido al alza nuevamente. Entonces ya ver estas nuevas cifras que ya van hacia la baja es muy positivo. Y por otro lado, también tenemos que pensar en la inflación subyacente, que es en la que nosotras cuando analizamos en la que nos enfocamos, porque es la que excluye a estos precios que se ven afectados por decisiones del gobierno o por estacionalidad, como son frutas, verduras, energéticos. Entonces, ya cuando vemos la inflación subyacente, ahí también vemos esta tendencia a la baja que no habíamos visto. Sigue muy alta, está en 7,75%, pero pues por lo menos es positivo, y por eso es que está empezando a hablar, que ya hablaban más temprano, de que se puede ya vislumbrar ese fin de alza en el ciclo de las tasas por parte del Banco de México. Actualmente llevamos, si no mal recuerdo, 15 incrementos consecutivos. Entonces pues definitivamente también estábamos a la expectativa de cuándo se pudiera ver ya esta, pues por ahora, una pausa en los incrementos, y pues próximamente, sigue sin estar muy claro cuándo, pero pues que se puedan ver pues disminuciones en la tasa de interés. Y por otro lado, cuando hablamos de la inflación no subyacente, que es donde sí están todos estos bienes que te comentaba, que sí, que no se ven afectados tanto por la oferta y la demanda, sino por otros factores, que por lo que se excluye del análisis, pues vemos que está muy a la baja. Pero también tenemos que considerar que ahí esto es principalmente en este mes, porque inició la temporada cálida, por lo que las tarifas de la electricidad bajan en las zonas más cálidas, en ciudades como Mérida, por ejemplo. Entonces eso también tiene un efecto en la inflación, y esos son como esos efectos que podemos ver como más artificiales, por lo que lo excluimos del análisis. Pero también es importante hablar de por qué se ve tan a la baja ese dato. Y pues en general también considerar que tanto la inflación subyacente como la general resultaron más bajo de lo que se esperaba por el mercado. Entonces eso también es pues esta parte positiva. Y pues la parte no tan positiva es que nosotras siempre nos hemos fijado mucho en el análisis también de lo que está pasando con los precios de los alimentos, que habíamos visto por muchas quincenas que estaban a doble dígito esos incrementos. Y actualmente alimentos y bebidas no alcohólicas, en este caso bajó a 9,99%. Entonces ya estamos diciendo que no estamos hablando de un crecimiento a doble dígito por fin, pero pues sigue siendo muy alto y más alto que la inflación. Entonces pues ahí fijar también la atención en este gran problema que son los precios de los alimentos, y sobre todo pues pensar en el efecto que esto tiene en las familias de menores ingresos. Uh-huh. Oye, Brenda, pero muchas familias precisamente ven esta información y obviamente entienden que es una reducción en los índices inflacionarios, pero la verdad es que no se ve de inmediato cuando van al mercado, cuando van a comprar la carne, cuando van a comprar la verdura. Esto no se nota y supongo no se notará en un buen rato. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuándo en realidad se notará, o las personas, la economía familiar empezará a notar que baja la inflación? Sobre todo porque pues acercarnos a la meta objetivo del Banco de México se plantea hasta 2024. Entonces, ¿cuál sería el panorama para la economía familiar, por lo menos en los siguientes meses?
Ese es un tema muy importante que constantemente nos llegan estas dudas de, pues si yo sigo viendo que están subiendo los precios, ¿cómo podemos hablar de que está bajando la inflación? Y aquí es pues muy importante hacer esta aclaración de que el hecho de que la inflación esté más baja quiere decir que los precios están aumentando a una menor medida, pero eso no quiere decir que estén dejando de aumentar, siguen aumentando y de una manera alta, incluso si estamos hablando de un 6,24, pues sigue siendo el doble del objetivo del Banco de México, que es 3% más menos 1%. Entonces sigue siendo un problema preocupante la inflación y los precios se van a mantener altos y van a seguir aumentando, pero aquí lo único que vamos a ver es que estén aumentando a una tasa menor de lo que veníamos viendo sobre todo el año pasado. Pero no vamos a ver decrementos en los precios agregados. Ahí definitivamente viene, sobre todo dentro de la inflación no subyacente que han bajado. Por esto, muchos de ellos, por ejemplo, por estacionalidad y por menores choques. Por ejemplo, en este mes vimos que bajó la cebolla, la carne, pero eso no quiere decir que en general los precios vayan a bajar. Y sobre todo, por ejemplo, donde nos fijamos que esto sí se incluye en la inflación subyacente, que son alimentos preparados, por ejemplo, las loncherías, torterías, que ha sido el genérico con mayor incidencia dentro de la inflación. Es decir, lo que más aporta a la inflación es donde se han reflejado estos mayores precios que hemos visto en todos estos meses y que ahí siguen resintiéndolo y que vamos a seguir viendo estos precios altos y se van a quedar altos y solo es que van a aumentar a una menor medida. Ahora, ¿qué tanto el que se haya o que se note esta reducción en los índices inflacionarios es por las estructuras de mercado, porque quizá las cadenas de suministro afectadas desde la pandemia de COVID-19 pues ya se están reactivando, es decir, se habla de una recuperación económica, pero ¿qué tanto se debe a esto y qué tanto se debe a la mano del gobierno? Porque recordarás este programa, el PASIC, que además se presentó 3 veces, se presentó, digamos, el PASIC recargado, le llamaban, pero ¿qué tanto este programa, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha impactado y estos resultados que estamos viendo en cuanto a la inflación, ¿se debe a ello o son condiciones de mercado, Brenda? Pues sí, mucho siempre se habló de que la inflación era un fenómeno importado, que le llamamos así porque viene principalmente de efectos que venían en el mercado internacional, como bien comentabas, por la pandemia y también por la invasión rusa a Ucrania, porque es una región muy importante no solo para energéticos, sino también para la producción de fertilizantes y granos. Entonces, definitivamente esa era el mayor efecto que estaba teniendo sobre los precios y por eso mismo se dijo que no se podría ver esa disminución que queríamos ver y que tanto buscaba el gobierno hasta que no bajaran los precios de manera internacional. Y sí empezamos a ver en los últimos meses ese decremento en los precios, por ejemplo, en la inflación de Estados Unidos y sabíamos que pronto, esperábamos que pronto ya viéramos lo mismo en México y se empezó a hablar un poco también de factores dentro de nuestro país, pero sobre todo sí lo atribuimos a estos fenómenos internacionales, porque las medidas que implementó el gobierno pues realmente tenían un efecto marginal y la única parte de estas medidas que sí tenía un efecto más significativo en la inflación, pero con altos costos de oportunidad, fue el subsidio a las gasolinas y el diésel. Entonces, ahí esa medida también afectó a que aquí no bajara tan rápido la inflación como lo hizo en Estados Unidos, porque aquí estaba de cierta manera em, artificialmente más abajo los precios de estos energéticos. Entonces, cuando empiezan a bajar en el mercado internacional, en México no lo vimos tan claramente. Entonces, sí, no podemos decir que gracias a estas medidas es que estamos viendo este decremento, porque aparte pasó mucho tiempo desde que se empezaron a poner medidas, por ejemplo, con la tortilla, que esas medidas para el maíz, etcétera, y no vimos una menor inflación y mucho menos un decremento en el precio de la tortilla. Entonces, pues eso es, por ejemplo, ese botón de muestra de que era muy marginal el efecto que se podía tener, pero ahí la parte positiva era que se estaba mandando una señal de que sí se estaba tomando en serio el tema de la inflación, pero pues sobre todo aquí también hay que tomar en cuenta el papel de Banco de México, que es realmente el responsable de mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda y pues esos esfuerzos son los que también estamos viendo ya reflejados. Ujú.
Brenda, a ver, ayúdanos a entender, porque también es un tema recurrente aquí en este espacio informativo y a veces no se alcanza, pero tú eres una especialista y una estudiosa de la economía. Ayúdanos a entender por qué la alta inflación obliga a subir las tasas de interés y por qué al notarse ya una desaceleración en los índices inflacionarios, podríamos considerar que el ciclo alcista de tasas podría verse ya en los siguientes meses. Claro, pues la tasa de interés es la herramienta que utiliza el Banco de México, nuestro Banco Central, para incidir en la inflación, porque al incentivar que se ahorre o que se desincentive de cierta manera el consumo, es para desacelerar, para pisar un poco ese freno en la economía y así, pues tratar de que se eliminen esas presiones sobre los precios en la inflación, pero sobre todo como funciona en nuestro país el papel del Banco de México, sobre todo por las expectativas. Entonces, si vemos trabajar al Banco de México, si vemos este papel más agresivo, pues entonces como consumidores confiamos en que ya no van a aumentar tanto los precios y de ahí esta importancia de que nosotros confiemos en esta autoridad monetaria y que ellos reaccionen de manera oportuna pues lo agresivamente necesario que sea. Y entonces por eso desde que empezamos a ver mayores precios de los que están en el objetivo del Banco de México, pues es que empezamos también a ver esos incrementos en la tasa para que tanto por el canal que se llama de las expectativas, como por nosotros como consumidores, pues tomáramos esas medidas y pues definitivamente siguen las tasas altas y entonces por eso también considerar que hay que aprovecharlas para cuidar nuestros ahorros, porque con una inflación tan alta como la que estamos viendo todavía este año y que vimos el año pasado, pues hay que recordar que nuestro dinero está perdiendo valor si simplemente está debajo del colchón o en un cajón en la casa o simplemente en una cuenta de débito. Entonces, pues aprovechar ahí la importancia de usar herramientas, al menos, por ejemplo, CETES para aprovechar esta alta tasa y ahorrar y que no se pierda el valor de nuestro dinero. Ujú. Ahora, también el incrementar las tasas para controlar la inflación, pues tiene un efecto negativo en el crecimiento y ahí habría un problema porque tampoco estamos creciendo lo que necesitamos. Vamos, el mercado general, los analistas esperan un crecimiento más o menos que ronda en el 1.5, hay quienes son más optimistas y ronda en el 1.9%, es decir, es un crecimiento pues marginal para lo que necesita México. Entonces se suben las tasas, se intenta controlar la inflación, pero se afecta el crecimiento económico, ¿no? Sí, y ahí también hay que considerar que mientras Banco de México tiene esta tarea de mantener el poder adquisitivo, pues también esperaríamos ver, y que no hemos visto ni siquiera desde la pandemia, pues estos también esfuerzos por parte del gobierno más agresivos de reactivar la economía, de incentivar la inversión en nuestro país, que de ahí va a venir también mucha actividad económica. Actualmente estamos viendo esta oportunidad, por ejemplo, de la relocalización de las cadenas de valor, el famoso nearshoring, que puede ser una oportunidad para México, para que más empresas se decidan invertir aquí, para estar más cerca del mercado final que es Estados Unidos, que es un mercado tan grande. Entonces, ahí es donde estaríamos también esperando ver estos esfuerzos más, pues focalizados y estratégicos para atraer esa mayor inversión, esa mayor confianza a los inversionistas para que aquí también pueda haber mayor crecimiento económico a pesar de que pues estamos en un contexto inflacionario alto. Ujú. Por último, Brenda, nada más, hace un momento yo comenté sobre esta reunión que tuvo la gobernadora del Banco de México, Victoria Ceja, con la Comisión de Hacienda del Senado y dijo que podrían analizar ya detener este ciclo alcista, que nadie se sorprendiera si ocurre. Pero también mencioné que hace algunas semanas Agustín Carstens, de Banco de Pagos Internacionales, él pues hizo un comentario que se tomó como una recomendación a los bancos centrales de decir hay que mantener las tasas altas porque toda la inflación no cede. Es decir, nos estamos yendo a los dos extremos y Agustín Carstens pues fue gobernador del Banco de México. Tú como economista, ¿qué lectura le das a estos dos mensajes? Bueno, no tienen que ser necesariamente encontrados, porque si Carsten dice que hay que mantener las tasas altas y por el otro lado también estamos escuchando por parte de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja que
que tal vez puedan no seguirse aumentando. Estamos hablando también de mantenerlas altas, no se está hablando todavía de una disminución, entonces ahí definitivamente algo que podemos esperar, ya si hay un pequeño ajuste todavía o no en la siguiente decisión que es el 18 de mayo. Pues aún así estamos esperando el resto de este año y tal vez todavía en 2024 en un contexto de altas tasas. Entonces, de nuevo, igual como la inflación, es algo que aunque ya no va a incrementar o no lo va a hacer en la misma medida que habíamos visto, sobre todo el año pasado, pues hay que considerar que sigue arriba, no estamos hablando todavía de disminuciones, entonces eso es lo que hay que considerar. Y igual en la explicación de hace rato, solo me faltó explicar por qué le llamamos a esta tasa la tasa de referencia, y es porque todas las demás tasas en el mercado pues fluctúan en torno a ella. Entonces, Banco de México sube su tasa interbancaria de un día, pero entonces de esa misma manera las demás instituciones financieras fluctúan, y entonces por eso es que vemos ese incremento en las tasas que enfrentamos en general en todo el mercado. Ujú. Nada más por último, y tu pronóstico para el próximo 18 de mayo en esta decisión de política monetaria. Pues todavía falta ver, por ejemplo, cómo cierra la inflación en el mes de abril y para la primera quincena de mayo. Entonces dependerá de eso, pero si seguimos viendo sobre todo trayectoria de la inflación subyacente, ese es el tip de, en verdad, fijarnos en la inflación subyacente, porque ya vimos que, por ejemplo, con estas menores tasas de crecimiento en los precios de los energéticos y demás bienes no subyacentes, pues podemos ver fácilmente decrementos en la inflación general, pero lo más importante es fijarnos en la inflación subyacente, y si esta sigue a la baja, es muy probable que así como ya lo mencionaron en entrevistas la gobernadora y subgobernadores, pues que ya no veamos un incremento. Perfecto, pues estaremos viendo a ver qué ocurre el próximo 18 de mayo en este anuncio de política monetaria del Banco de México. Te agradezco mucho esta comunicación, ampliarnos el panorama, explicarnos algunos temas económicos que en algunas ocasiones son difíciles de entender, pero vamos, creo que ha quedado mucho más claro. Gracias, buenas tardes.